Está aquí con nosotros el señor Adrián Muraciole. Él es concejal aquí de la ciudad de Formosa y vamos a estar hablando con él respecto de un montón de cuestiones. Este es un año electoral y obviamente muchísimo trabajo, no solamente en materia política, sino también todo lo que ha pasado hasta el momento, materia sanitaria. Él ha estado también trabajando intensamente en lo que respecta al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en lo que respecta puntualmente. Sueños que se están cumpliendo para llevar adelante todas las actividades. En primer lugar, y a preguntarte y a ver cómo estás viviendo y cuál es el análisis que realizás de este momento electoral particular que estamos atravesando los argentinos, los formoseños. ¿Cómo ves el panorama local en lo que respecta puntualmente a elecciones? Bueno, en términos de elecciones es importante, nosotros desde el peronismo del modelo formoseño, en realidad lo que hacemos es seguir trabajando como siempre lo hacemos para llevar adelante todas las acciones que nos permiten, digamos, lograr los objetivos plasmados en el modelo formoseño, que tienen que ver con que cada formoseño y formoseña, viva donde viva cada vez mejor. Sí, cada 2 años hay que poner a consideración del pueblo de la provincia de Formosa la continuidad del modelo formoseño, y lo que nosotros hemos observado, la realidad es que el pueblo formoseño apoya contundentemente en las urnas cada vez que presentamos a ratificar el modelo formoseño con porcentajes que superan el 70%, tanto al modelo como fundamentalmente y por supuesto la conducción del gobernador Gildo Infran de ese modelo formoseño. Y estas elecciones es, una vez más, es la ratificación del modelo formoseño, de continuar con ese modelo que busca la felicidad del pueblo y la grandeza a partir de la realización de obras que en algún momento fueron sueños de muchas generaciones, que hoy son realidad y ahora son nuevos sueños que se están cumpliendo. Y sí, es cierto también que este es un año particular porque el mundo, no Formosa, no la Argentina, el mundo está viviendo una pandemia como no había en 100 años, y lastimosamente era de esperarse, pero ojalá hubiera sido otra la actitud de la oposición. Lastimosamente tenemos una oposición que se había montado en lo peor de la pandemia, ha utilizado la pandemia, ha fomentado los casos, ha fomentado el de no cumplimiento de las medidas sanitarias, con la única intención de instalarse como opción, y las consecuencias han sido que el brote de contagio que iniciaron terminó con más de 1000 muertos en la provincia de Formosa. Y ese ha sido su escenario electoral, porque básicamente es una nueva versión del comportamiento que siempre han tenido. Un comportamiento que se basa permanentemente en esa destilación de críticas y odios sin ningún proyecto concreto, sin ninguna solución concreta, pero que fundamentalmente se basa en un mensaje de odio en el cual se intentan montar para hacer una opción electoral. Bueno, en un contexto de pandemia uno esperaría otro tipo de comportamiento, mucho más prudente, mucho más responsable, teniendo en cuenta que lo prioritario siempre debe ser cuidar la salud y la vida de la población. Lastimosamente no ha sido así por parte de dirigentes de la oposición, que del lugar que sea, porque tenemos dirigentes que desde el lugar institucional que le ha tocado como diputados o concejales, y otros, mucho peor, desde el lugar que le ha tocado como juez, han hecho todo lo posible para debilitar las barreras sanitarias de Formosa, y una vez que se debilitaron, bueno, hemos sufrido el brote de contagios que todos conocemos y lamentado tantas muertes, ¿no? Y bueno, ese es el escenario particular, pero sin embargo nosotros desde el peronismo tenemos en claro cuál es la prioridad. La prioridad sigue siendo, en un contexto de pandemia, continuar con todo el plan de gobierno que venimos desarrollando, con la conducción del doctor Infran, que ya está plasmado en el modelo formoseño, que tiene una planificación que se viene desarrollando ininterrumpidamente, que es cierto que cuando hay un gobierno nacional que mira a Formosa, se desarrolla más rápido, que cuando hay un gobierno nacional como el de Mauricio Macri, que prácticamente nos negó toda posibilidad de financiamiento, igual siguieron las obras en Formosa, financiadas con tesoro propio, porque la provincia está bien administrada, porque tiene un gobernador que ha sabido mantener un superávit fiscal hace más de 19 años, porque estamos desendeudados, y entonces a pesar de tener un gobierno nacional que no ha dado la espalda, Formosa siguió creciendo. Hoy volvemos a tener un gobierno nacional de un signo
partidario, que no solamente es similar al del modelo formoseño, que es el peronismo, digamos, sino que fundamentalmente es un presidente federal nuevamente y que mira todas las provincias y que por lo tanto pone a Formosa también en el mismo lugar que siempre tuvo que haber estado, que es en consideración del gobierno nacional. Y eso nos permite acelerar el ritmo aún en tiempos de pandemia, ¿sí? Aún en un momento difícil para la economía de todo el mundo. Bueno, entonces, más o menos eso es lo que también se discute hoy en las elecciones. Se discute un modelo de provincia que tantas realizaciones ha llevado adelante a lo largo y a lo ancho del territorio, frente a un modelo que básicamente nos ofrece lo mismo que ya conocemos, que siempre han puesto a consideración. Un modelo de odio, un modelo de exclusión, un modelo de hambre, un modelo de ajuste, un modelo que nos lleva a la miseria, un modelo que descuida a la gran mayoría del pueblo y que solamente piensa en cómo privilegiar a una minoría que se siente beneficiada, pero a costilla del sufrimiento. Bueno, creo que, y hoy encima agravado por una pandemia, en donde todo eso se traduce en contagios y muertes. Entonces, bueno, creo que eso es claro, digamos, cuáles son las opciones que se dirimen en estas elecciones. Bien. Bueno, teniendo en cuenta y según toda esta explicación de todo lo que ha hecho la oposición y este modelo formoseño, si nos centramos un poco más ya en los pocos días que quedan en las elecciones, si nos podés contar también, cómo se va a estar trabajando, si se quiere, de modo territorial, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la característica como militantes peronistas de que nosotros no tenemos un tiempo de gobierno y un tiempo de elecciones. Nosotros tenemos el mismo tiempo, siempre trabajamos de la misma manera, que es ir a hablar con cada uno de los vecinos, estén donde estén, ir y fijarnos cuáles son las necesidades y ir y concretar las obras que son necesarias para satisfacer esas necesidades y seguir avanzando. Entonces, la campaña electoral tiene que ver con continuar el trabajo que siempre se hace desde el gobierno de la provincia de Formosa y además, digamos, poner a consideración los candidatos que van a defender el modelo formoseño, porque son candidatos del modelo formoseño, tanto Ramiro, como Elena, como Adrián, como Cristina, son candidatos del modelo formoseño que van a ir a defender a Formosa y a los intereses de los formoseños en el Congreso de la Nación, que también es muy importante. Porque tenemos que tener candidatos que voten leyes que beneficien a Formosa. Claro. Y no tenemos que tener diputados y senadores que voten leyes que perjudican a los formoseños. Todos conocemos qué pasó en la Argentina y en Formosa cuando los diputados, hoy opositores, tanto a nivel nacional como provincial, pero esos diputados opositores votaron la eliminación de los subsidios a la energía eléctrica. ¿Cuánto aumentó la tarifa de la energía eléctrica? Por el voto positivo de los diputados radicales. ¿Qué pasó cuando los diputados nacionales radicales eliminaron el subsidio al transporte público de pasajeros? No nos olvidemos lo que sucedió, porque esa es lo que quieren volver a hacer. Y también recordemos cómo fue el gobernador Gildo Infran que tomó la decisión política de otorgar el subsidio al transporte público de pasajeros en la ciudad de Formosa, y a partir de esa decisión política, gracias a Gildo Infran, se sostuvo el servicio de transporte público de pasajeros. El gobernador Infran ayer volvió a hacerlo, renovó el compromiso con más de 65.000 familias que lo necesitan del programa de subsidio provincial de esfuerzo formoseño, que es el subsidio a la tarifa eléctrica. Bueno, eso es posible porque hay un modelo que lo hace posible, pero hay diputados que a la hora de votar por defender a los formoseños, votaron a favor de las empresas eléctricas para que ganen más plata y en contra del pueblo formoseño que sufrió tarifazo. Tenemos los candidatos del modelo formoseño que siempre defendieron a Formosa y que cuando le tocó votar en el Congreso, siempre votaron a favor del pueblo, que se opusieron a los tarifazos, que se opusieron al endeudamiento, que se opusieron a las políticas de ajuste y que hoy están votando las leyes que necesitamos los formoseños para volver a poner a la Argentina de pie. Por ejemplo, el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es un ordenamiento de recursos y gastos que incluye, entre otras cosas, las obras públicas. Obras públicas que en muchos casos en Formosa la financia la provincia, pero hay otra obra pública que la financia la nación. Claro. Si los diputados nuestros votan a favor de las obras públicas que benefician a Formosa, vamos a tener más obras públicas. Pero si en cambio votan en contra de las obras públicas que benefician a Formosa, vamos a tener menos obras públicas. Es lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando los diputados radicales votaban a favor de los presupuestos que recortaban obra pública. Bueno, nosotros tenemos que tener diputados que voten a favor de los presupuestos que favorecen la obra pública y en contra de la política de ajuste. Por eso es importante entender
que los candidatos son los candidatos del modelo formoseño. Y eso es lo que nosotros vamos a ir a hablar con cada vecino, con cada vecina en todo el territorio provincial. Y yo creo que la única particularidad, la única diferencia es que esos encuentros masivos que tanto nos gustan, hoy lo vamos a tener que hacer con los cuidados preventivos sanitarios para seguir cuidando la salud y la vida, que es lo que nosotros tenemos que priorizar en este momento de pandemia. Estamos viviendo una situación particular en el mundo, que nosotros los formoseños fuimos capaces de controlar muy bien el año pasado, porque recordemos que durante el 2020 Formosa tenía un solo muerto, porque había tomado las medidas sanitarias necesarias para que la pandemia no ingrese al territorio, o que para cuando ingresara, lo ingrese de manera controlada, con los centros de alojamiento preventivo, con las cuarentenas preventivas, con los testeos masivos, con las políticas sanitarias que habían definido para cuidarnos. Bueno, después tuvimos una actitud muy mezquina, muy irresponsable, muy negacionista de una oposición, con la complicidad de un juez que ahora resulta que es candidato, que no es que solamente era juez, parece que era juez, pero también quería ser candidato, y de golpe tomaron un montón de medidas, se fueron a la justicia, tuvieron la complicidad de este juez, y se destruyeron o se debilitaron esas medidas sanitarias. ¿Cuál fue el resultado? A partir de marzo de este año, con el debilitamiento de las medidas, más el llamado a la desobediencia civil, tuvimos una explosión de casos que significó la muerte de más de 1.100 comprovincianos, que nos duelen a todos. El gobierno provincial, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho compromiso también del personal de salud, del personal de seguridad, de todos los trabajadores de las distintas áreas, del personal de las distintas municipalidades, y también con todos esos miles de jóvenes voluntarios militantes por la salud y la vida. Hemos trabajado intensamente en distintas facetas, digamos, en la campaña de vacunación, en los acondicionamientos de los centros de atención sanitaria. Bueno, y hemos logrado en el último tiempo bajar la curva de contagio. Y bajar la curva de contagio significa reducir enormemente también la cantidad de fallecidos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hay que seguir cuidando. Hay que cuidar el estatus sanitario de Formosa, porque lastimosamente vivimos en carne propia qué pasa cuando se debilita ese estatus sanitario. Bueno, nosotros que trabajamos para cuidar ese estatus sanitario, vamos a seguir trabajando para que eso se mantenga y para seguir reduciendo los contagios, y por supuesto la consecuencia de reducir los contagios es que haya cada vez menos fallecidos. Adrián, una última pregunta, nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos dejar de preguntarte por la economía. Estamos ya saliendo de a poquito de este clima de pandemia, con esta vacunación maratónica que se ha desarrollado aquí en Formosa y en todo el país. Y no podemos dejar de preguntarte cómo ves el panorama económico de acá para adelante. Uno piensa, ¿no?, en la renegociación de la deuda externa, en toda la reactivación, qué va a pasar con los precios, con la inflación, con un montón de indicadores y cómo ves vos el panorama de acá a fin de año. Bueno, es muy interesante tu pregunta, Coti, porque fíjate que la oposición no quiere hablar de salud porque son responsables de lo que ha sucedido con los contagios y los fallecidos, pero tampoco quiere hablar de economía, porque no les da la cara después de haber apoyado al gobierno de Mauricio Macri. En el 2015, la oposición nos acusaba que teníamos un país con inflación, y el segundo reclamo era que los trabajadores pagaban impuestos a las ganancias. Eso eran las únicas dos cosas que reclamaban, porque teníamos un nivel de deuda muy bajo, había bajo desempleo. Nos reclamaba básicamente que había inflación y que los trabajadores pagaban impuestos a la ganancia. Bueno, accedió al gobierno Mauricio Macri, el doble de trabajadores pagando impuestos a la ganancia, la inflación creció y superó el 50%, fue la inflación más alta desde la hiperinflación de tiempos de Alfonsín. Nos endeudaron como nunca antes nos habían endeudado, aplicaron un tarifazo que no se había visto en toda la historia y un ajuste brutal que significó la pérdida del poder adquisitivo, más o menos un 30 o un 40%, tanto del ingreso de los jubilados como del ingreso de los trabajadores. Ese fue el país que dejó Mauricio Macri. Sí. Ese fue el país con que nos encontramos el 10 de diciembre del 2019 cuando asume Alberto Fernández. Y teníamos una consigna que era poner a la Argentina de pie. Lastimosamente, en marzo del año siguiente nos agarró la pandemia que destruyó la economía mundial. Fue la crisis económica mundial más grande desde la crisis de Wall Street en 1929. Entonces teníamos dos objetivos: poner a la Argentina de pie después del desastre que dejó Mauricio Macri y salvar vidas en medio de una pandemia. Bueno,
Eso nos costó, porque le costó a todo el mundo, y nosotros vemos que este año se empezó a revertir esa situación de crisis. Empezaron a crecer los indicadores de la actividad económica, se empezó a reactivar la actividad industrial, está bajando la inflación, sigue siendo alta, pero está bajando la inflación. Los aumentos salariales están por encima de la inflación. Con Mauricio Macri, todos los años los aumentos salariales fueron por debajo. Bueno, este año los aumentos salariales están por encima de la inflación. Las jubilaciones nacionales, ¿se acuerdan que Macri había cambiado la fórmula? Sí. Y por ese cambio de fórmula que votó también la Unión Cívica Radical, que votó el PRO, bueno, los jubilados perdieron. Bueno, este año cambió la fórmula jubilatoria y los jubilados le están ganando la inflación. Después de muchos años, vuelven a ganarle la jubilación a la inflación. Entonces, se está recuperando por ese lado. Martín Guzmán ha logrado una renegociación de la deuda externa muy exitosa con los acreedores privados y se encamina a una muy buena negociación con el Fondo Monetario Internacional. Crecieron las reservas internacionales, se redujo el endeudamiento. Bueno, son todas noticias, son todos datos de la economía que están marcando que desde marzo, desde abril, empezó la recuperación económica. Por supuesto, abril, mayo, junio y julio, 4 meses de recuperación después de 5 años de crisis. Este es el camino que ha iniciado en la Argentina y que tenemos que sostener para seguir creciendo. Bueno, por eso la oposición no quiere hablar de economía, porque si habla de economía tiene que explicar por qué acompañó todas las medidas nefastas de Mauricio Macri y porque si habla del presente no puede negar que inició la recuperación económica como lo muestran los indicadores. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que prevé un crecimiento económico de la Argentina superior al 6% del Producto Bruto Interno. Entonces, los indicadores que se presentan, las proyecciones, ayer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, sector privado, nucleado, la mediana empresa, hablan de un crecimiento interanual del 11% en términos reales de las ventas minoristas. O sea, la gente está comprando más. ¿Por qué compra más? Porque tiene más dinero. ¿Por qué tiene más dinero? Porque la reactivación económica está en marcha. Nos queda muchísimo trabajo por delante, pero este es el camino que hay que seguir. Hay que recomponer el ingreso, hay que aumentar la producción nacional, cuando aumente la producción nacional, van a contratar más trabajadores, va a crecer el empleo, y cuando crezca el empleo va a crecer el consumo, y cuando crezca el consumo va a crecer el salario. Bueno, ese círculo virtuoso de consumo, producción, empleo y salario es lo que nosotros tenemos que seguir fomentando. Y es el que se puso en marcha y es el que estamos observando los buenos datos de la economía desde abril de este año. Es lo que tenemos que continuar. Para eso necesitamos defensores del modelo formoseño en el Congreso de la Nación, necesitamos defensores del proyecto nacional y popular en todas las bancas legislativas, nacionales, provinciales y municipales de todo el territorio nacional, de todo el territorio formoseño, para seguir apuntalando este modelo de crecimiento con inclusión social y justicia social que lleve bienestar, salud, educación, protección social, pero fundamentalmente que cada formoseño, viva donde viva, se sienta acompañado por un Estado que lo va a ayudar, lo va a acompañar para que crezca y cada vez viva mejor. Bueno,